Gracias, querida Dani. Mucho gusto, queridos profes. Saludos, algunos conocidos, viejos conocidos ya. Algunos incluso nos estamos encontrando en el MOOC del Night Center, entonces todo se entrecruza en esta vida académica periodística emprendedora. Y bueno, pues nos da mucho gusto saludarlos, darles esta bienvenida a la primera reunión de este o a este primer encuentro del Festival Digital de Profes, de la red de profes de Sembramedia que vamos a llevar a cabo gracias al apoyo de Google News Initiative, nuestro gran aliado. Como saben, uno de los objetivos de la red es formar a más profesores para que impulsemos juntos la enseñanza del periodismo emprendedor desde la propia universidad. Actualmente, la red de profes de Sembramedia está conformada por más de 300 docentes de Iberoamérica y donde se generan intercambios bastante interesantes en varias plataformas, particularmente o principalmente en WhatsApp y también en Facebook. Si alguno de ustedes no está en alguno de los grupos o quiere estar en los dos grupos, pues les invitamos a que se sumen. Particularmente estaré colocando los links en el chat del Zoom para que se puedan sumar. Este es el primer encuentro que tendremos en el marco de este festival de la red de profes y quiero contarles un poquito la intención de este propio festival y cómo nace. Como saben, hace algunos años lanzamos una investigación llamada Punto de Partida, Enseñar para el Periodismo del Futuro. Esta investigación pues tenía la intención de conocer cuántos docentes y cuántas instituciones de educación superior enseñan periodismo emprendedor o emprendimiento en medios en Iberoamérica. Uno de los datos más reveladores fue que menos del 3% de las universidades en Iberoamérica enseñan este tipo de contenidos en las universidades. El siguiente paso que hicimos fue elaborar de la mano de Google o junto con Google News Initiative la currícula para enseñar periodismo emprendedor en la universidad. Y esta currícula o este diseño curricular es un documento que plasma desde una visión académica 4 grandes módulos sobre la enseñanza del periodismo emprendedor en la universidad. En la currícula, el primer módulo o durante el primer módulo se aborda la introducción al periodismo emprendedor. La segunda unidad está dedicada a cómo crear nuevas ideas para proyectos periodísticos. La tercera unidad aborda temas relativos al desarrollo de un modelo de negocio y fuentes de ingresos periodísticos. Y finalmente, en el último módulo se enseña promoción e impactos. Precisamente de este diseño curricular que está elaborado para impartirse en 18 semanas o en 25 semanas, dependiendo cómo sea el semestre lectivo, es decir, se puede enseñar en un semestre o en un año de la universidad, es que, derivado de este diseño curricular, nace este Festival Digital de la Red de Profes. ¿Por qué? Porque queremos compartir con ustedes una serie de temáticas que estamos seguros podrán replicar en sus cursos en la universidad y todo esto está basado en la currícula para enseñar periodismo emprendedor. Así, de abril a julio, vamos a compartir en este espacio con grandes profesionales del periodismo y, por supuesto, profesores. Vamos a hablar, por ejemplo, hoy con Sebastián Ollanet, cómo enseñar a identificar las audiencias y a crear comunidades. Un tema relevante a la hora de estar analizando temas de periodismo emprendedor en la universidad. En mayo, vamos a explorar el design thinking y cómo desde esta metodología o cómo a través de esta metodología podemos aplicarla a proyectos periodísticos. En junio vamos a compartir con ustedes la forma de enseñar el periodismo emprendedor bajo la visión de producto, por qué producto, para qué el producto y cómo hacer esta enseñanza o esta visión de producto. Y finalmente en julio vamos a compartir con ustedes una manera muy interesante de medir impactos dentro de los proyectos periodísticos. Esto sucederá a través de conceptos y también de claves muy particulares. Así que bueno, pues como se han podido dar cuenta, todo está dispuesto para que sigamos aprendiendo nosotros como profes y posteriormente lo podamos compartir en las aulas con nuestra comunidad estudiantil. Agradecemos como siempre a nuestro aliado en este proyecto, a Google News Initiative, y solo me basta recordarles que si bien estos encuentros los hemos elaborado para que tengan una consecución y estén basados en la currícula, pues no es condición participar en todos, porque funcionan e interrelacionan de manera concatenada, pero también a la vez individual. Así que si alguno de ustedes no puede estar en alguno de los meses posteriores, les iremos enviando las grabaciones para que puedan tomar nota de ellos. Y en las próximas fechas también les iremos contando más sobre otro proyecto que va de la mano con este festival, que son los GNI Live Sessions, que les iremos contando más adelante de qué va esto y cómo se pueden sumar también a estas actividades. Así que bueno, sin más, querido José,
nuestro embajador en España y también moderador de esta red de profes. Te damos la bienvenida y te doy la palabra para que puedas continuar con nuestro encuentro. Muy bien, gracias, Abraham. Saludos, buenas tardes desde España. Para mí es un placer estar aquí en esta primera sesión del Festival Digital de la Red de Profesores de Periodismo Emprendedor. Como decía Abraham, hoy vamos a hablar en el webinario de hoy de cómo enseñar a identificar audiencias y a formar comunidades. Y lo vamos a hacer además con un especialista, con un experto en la materia, como es nuestro compañero Sebastián Avellanet. No solo experto en el tema de la gestión de comunidades en medios de comunicación, sino también como docente, porque una de las claves también de este festival digital es precisamente que nos pueda ayudar a nosotros, a los docentes, cómo trasladar todas estas cuestiones de las que ha hablado Abraham a nuestros alumnos, ¿no?, en clase. Abraham es maestro en periodismo participativo por la Newmark Graduate School of Journalism en Nueva York. Es consultor estratégico en Sembramedia para distintos programas, de los que forma parte Sembramedia, como Velocidad, como Sembramex, también como la GenAI Startups Lab, y además también es publisher en Now This News. Ahora además trabaja en medios de comunicación, en medios de distribución nacional en Uruguay, y además fue el primer editor en redes sociales y en audiencias en un medio de comunicación en su país, allá por el año ya 2013. Es también consultor táctico en audiencias para el programa Amuna, también de Sembramedia. Así que, sin más, para no perder más tiempo, yo le voy a dar la palabra a Sebastián, que seguro que vamos a aprender muchísimo hoy de todo lo que tiene que ver con la gestión de audiencias. Sebastián, tienes la palabra, compañero. Buenas a todos, gracias José, Abraham, Dani. Es un placerazo, también en el año en el que empiezo a ser parte como más integral de la red de profes por haber vuelto a la docencia. Este año estoy enseñando un módulo de emprendimientos en industrias creativas, así se llama, en la Universidad Ort. Me parece que convergen un montón de caminos como para también ser parte de este festival de enseñanza en periodismo emprendedor, que es algo que yo también estoy aprendiendo, que me parece que rescata uno de los valores como más puros y que más definen a Sembramedia, que es el aprendizaje en comunidad. Aprendemos entre todos, básicamente los insumos que traemos son disparadores para hacer mejor el trabajo de ustedes y también el mío, seguramente con el input que va a ir saliendo de esta sesión, de otras y de la conversación permanente que tenemos en los otros canales más asincrónicos de la red de profes, así que para mí un placer. Veo también algunas caras o nombres conocidos, siempre un placer ver a Pato Contreras cerca, también por ahí está Karina Novarese, que la veo conectada, y justamente fue bastante importante en que yo fuera ese primer editor de redes sociales en 2013, porque era mi jefa, así que es una linda vuelta de tuerca. Y bueno, antes de empezar, ya para entrar en materia, creo que es súper importante el haber identificado a las audiencias como una de los aspectos de la enseñanza en proyectos de periodismo emprendedor, porque para mí, no sé, para ustedes fue una de las cuestiones más difíciles de discernir al principio, ¿no? Tratar de marcarse, y de hecho aprovecho para decirles que estoy en proceso justamente en el curso en el que estamos haciendo, estamos trabajando audiencias, investigaciones de usuario y comunidades, y entonces hay siempre una coyuntura extraña en esto de empezar a enseñarles a audiencias, a alumnos que recién están tratando de hacerse una idea de qué quieren hacer, qué quieren emprender, para quién quieren trabajar, a quién quieren servir con un proyecto de periodismo independiente. Después estamos en este otro escenario en el que hablamos ya de las personas antes conocidas como la audiencia. Estamos hablando de que entramos, sobre todo con los proyectos de periodismo emprendedor, en una dinámica en la cual casi ningún proyecto es de alcance masivo y generalista, y entonces empezamos a trabajar con audiencias dedicadas, entonces empezamos a trabajar de algún modo con comunidades, o por lo menos tenemos que acercarnos a esos espacios comunitarios para encontrar a las personas a las que queremos llegar con el periodismo que hacemos. Eso es construcción de quizá las audiencias es el concepto más general, y la comunidad es más el particular. Y en definitiva creo que es un gran momento para tener estas conversaciones, porque creo que de algún modo
como alguien que viene estudiando estas formas de aproximarse a los lectores, a la sociedad civil, con el trabajo que hacemos como periodistas. Finalmente, creo, después de ya más o menos 5 o 6 años de muchas conversaciones en ámbitos académicos y en redacciones, llegó al mainstream de algún modo la importancia del concepto de las conversaciones y la empatía. Ahora sí, ya seguramente les pasa en sus países o a nivel regional, vemos a los popes del periodismo utilizando mucho más esta especie de catchphrase, ¿no? Conversaciones honestas, franqueza, cercanía. Son conceptos que a veces se ejecutan de mejor o peor manera, pero que, bueno, en estos espacios podemos empezar a trabajarlos un poquito más desde la reflexión de cómo queremos hacerlo. Así que, a modo de rompehielos, de disparador, para arrancar la actividad, quería que empezáramos a hablar justamente de cuáles son los principales desafíos que ustedes como docentes tienen o tuvieron o se plantean a futuro a la hora de trabajar y de enseñar el tema de las audiencias en contextos de clase con alumnos y en contextos de proyectos de periodismo emprendedor. Entonces, nos gustaría que empezaran charlando entre ustedes, después hagamos una puesta a punto, vamos a tener unos minutos para pensar de manera individual, más o menos unos 5 minutos, después pasamos a salas para trabajar en grupitos más pequeños y encontrar puntos en común. Esto lo vamos a hacer ahora. Dani nos va a ayudar a organizarlos, los va a organizar directamente, nos va a ayudar a nosotros a que se organicen en grupos, y lo que les pido es, cuando vayan a esos grupos, que definan un portavoz para después poner en común esos puntos que encontraron. Es fundamental, de vuelta, la sesión, la idea es que sea interactiva, obviamente se van a llevar algunas herramientas, pero quiero que trabajemos desde la conversación, así que, si les parece, damos paso a eso, empezamos por ahí. Recuerden, la consigna es cuáles son los principales problemas que tienen a la hora de enseñar audiencias en clase, y volvemos en un ratito, en unos 15 minutos volvemos y hacemos una puesta a punto y después avanzamos con el webinar. ¿Ok? ¿Estamos todos? Ahí vamos. ¿Me escuchan bien? Bueno, nos vemos ahora. Bueno, ya estamos todos. ¿Sí? Bueno, estuvimos charlando, yo estuve en alguno de los grupos. Quería saber, ¿les parece que empecemos a hacer una puesta a punto de qué problemas surgieron en esto de enseñar gestión de audiencias, y ver si hay puntos en común? ¿Quién quiere empezar? A ver, algún vocero que se anime. Designaron sus voceros, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jenny y estuvimos conversando se me perdió mi compañera, Vilma me parece que era. Miriam. Sí, Miriam, y también con Sebastián. Pues bueno, decíamos que en primer lugar, al momento de enseñar ya, ir con todo la planificación de la materia y centrarnos específicamente en el tema de audiencias, decíamos que es posible que no haya un inconveniente, es decir, el alumno entiende que si es que estamos ofreciendo un producto, ese producto tiene que destinarse a una audiencia y por lo tanto hacer todo un mapeo de audiencia y identificar. Decíamos que en primer lugar, a lo mejor no hay un problema, ¿no? Sin embargo, la situación va un poquito más allá, que es, al menos les contaba a los compañeros mi experiencia en el tema previo, ¿no? Es decir,
contarle a los alumnos que vamos a trabajar en un proyecto de emprendimiento periodístico. Y allí les decía que yo sí encuentro como cierta resistencia del alumno en el que, ¿por qué estos temas? ¿Por qué los temas administrativos? ¿Por qué pensar en el negocio? ¿Por qué irnos por esa línea? ¿No? Porque finalmente ellos son comunicadores, en nuestro caso son comunicadores y pues quieren un poco más ese tema de producción y eso, pero ya ponernos a pensar la línea empresarial, la línea de gestión, eso a veces como que suele tener cierta resistencia. Y por otro lado, decíamos también que hoy en día a lo mejor se marca un problema en el emprendedor periodístico, que es justamente, y que gracias a Sembra Media hacen este trabajo, de que este emprendedor entienda lo importante que es conocer el negocio, justamente para que su emprendimiento desde el nacimiento que tiene pueda ya tener esa visión empresarial. Entonces, conversamos sobre eso, que es muy importante justamente estos temas de los que estamos tratando para generar ese tema de entrenamiento a quienes están al frente de un medio. Y mucho más nosotros que estamos en la labor académica, poner sobre la mesa el conocimiento a los alumnos para que sepan que finalmente no solamente pueden ir a los medios de comunicación como la parte técnica, como el apoyo, sino que ellos también pueden visionar desde ahora un medio o un emprendimiento, en este caso periodístico, pero desde el momento que lo visionan ya vaya con esas bases o con esos fundamentos en una línea empresarial o de negocio. Eso. ¿Algo más, Ahí Sebastián? tenemos algunas puntas para empezar, ¿no? Ahí tenemos como para arrancar. Me pregunto por los otros grupos, a ver los voceros de los otros grupos si se animan a... Bueno, buenas tardes. No nombramos voceros, nos apasionamos, pero cualquier cosa, Juan Carlos y Ana, que eran mis compañeros, interrúmpanme. Nos presentamos, yo soy de Buenos Aires, Argentina, México y España, y en el poquito tiempo pudimos, un poco igual que Jenny, detectar que hay cierta resistencia cuando se empieza a hablar de esta parte quizás un poco más empresarial, pero Juan Carlos, que tiene experiencia también en medios, en gestionar medios, hablábamos de esto, de que si no son sustentables los medios que estamos proponiendo que nuestros estudiantes lleven adelante o empiecen a gestionar o siquiera los empiecen a pensar con una propuesta un poco más sólida, ¿no? Bueno, esto puede ser sustentable. Pero por el otro lado, también hablamos de las resistencias, quizás más a nivel general y del cuerpo docente, en donde todavía hay como dos compartimentos estancos entre el periodismo como se enseñaba o el periodismo gráfico y esto nuevo, ¿no? Que en algún punto Ana decía, empecé enseñando multimedia, ahora pensamos en transmedia. Fue una frase que rescatamos porque no es que enseñamos a hacer transmedia, o sea, nuestro pensamiento es transmedia y quizás eso, impartirlo por un lado, que convenimos en que con ciertos docentes, ciertos grupos y demás, lo podemos hacer de manera exitosa, se complica un poco más al llevarlo al conjunto del profesorado o bueno, a nivel directriz, ¿no? Como que todavía hay un choque de fuerzas, independientemente de la experiencia nuestra de cada uno, que creo que es satisfactoria, ¿no? Mis compañeros no sé qué dicen. Y es como eso que contás ahora, Ana, ahora querías hablar No, es simplemente, bueno, que India lo ha explicado muy bien, es el trasladar que, por lo menos en mi caso, muchos compañeros y compañeras creen que el periodismo en Internet, ¿no?, es algo tan sencillo como hacer un blog, poner unos enlaces y tirirí, ¿no? El concepto que hablamos de multimedia. Esto os lo comento porque, claro que eso es bienvenido, que sea transversal en todas las asignaturas, ¿no? Y que se parta de ahí. Pero yo he tenido que defender que cuando se haga una futura remodelación de periodismo, continúe habiendo una asignatura anual, que es la que imparto ahora, que sea, llámalo emprendedor, sea transmedia, llámalo como quieras, porque realmente se necesita de profundizar, o sea, no es algo tan sencillo que se puede incorporar como una pincelada en el resto de asignaturas, ¿no? Sino que realmente tiene que haber una
que anualmente sea solo para esto, ¿no? Y reflexionemos en esto. Esa es la, digamos, la dificultad con la que yo me he encontrado cuando se ha planteado remodelar el grado en periodismo, ¿no? Porque ahora mismo doy la asignatura anual y, como comentaba India, como hay buenos resultados me dejan hacer lo que quiero, me considero afortunada, pero cuando se quiere pensar en remodelar ese grado en periodismo, ¿no? Es cuando estos dos ámbitos, ¿no? Pues el más clásico cree que como el periodismo emprendedor o transmedia, como lo quieras llamar, es algo tan sencillo como hacer un blog, creen que todos lo pueden hacer y que esta asignatura tendría que desaparecer. Y yo digo, cuidadín, digo, no, porque yo creo que, sinceramente, no sé, esto lo comparto, a lo mejor soy yo la que está equivocada, por eso quiero compartiroslo. Yo creo que aunque todas las asignaturas lo incorporen, realmente seguirá haciendo falta una anual en la que podamos profundizar en esto, porque si no siempre se quedará como una pincelada. Siento si me he excedido mucho, pero bueno, quería compartiros esto como experiencia porque digo, no vaya a ser que soy yo la que está equivocada, ¿no? La que se está aferrando a que quiere conservar su asignatura anual y realmente sí que se podría hacer transversal en todas. Yo creo que no, pero bueno, quería compartiroslo. Muchas gracias. Yo creo, para complementar ahí lo que hablaba, ¿no? Varias cosas que me resonaron. Esto de la gestión de audiencias y por qué a un medio le va mejor que a otro y distribuye más de diferentes maneras, ¿no? Desde tráfico hasta suscripciones, esto famoso de cómo lo logran, va está como en el terreno prácticamente de la mística. Hay como un gran desprecio por esa tarea porque es una tarea nueva que viene como a complementar las formas tradicionales de hacer y de asignar y de aproximarse. O sea, antes los que nacimos profesionalmente en medios tradicionales solo teníamos que hacer nuestro trabajo periodístico, después iba a salir publicado en el diario, no teníamos ningún rol de distribución. O sea, la distribución era, bueno, llevarle el diario a nuestros amigos, a nuestra familia, pero de la distribución se encargaba el diario, los gremios dedicados a la distribución de eso, y bueno, el cambio de paradigma con lo digital es que ahora todos somos también distribuidores de ese contenido. Es claro, quienes entienden mejor esas lógicas tienen un mejor impacto o una mayor llegada al periodismo que hacen. Obviamente es una tarea que requiere de un expertise que se aprende y que además se actualiza, porque creo que la gestión de audiencias, ahora vamos a profundizar un poco más, pero tiene dos caras de algún modo, y acá vamos a trabajar en una. Pero me parece que al paso de eso, a ese desprecio, por lo menos desde mi experiencia, se le acompaña como una atribución cuasi mágica bueno, esto solo lo puede hacer alguien que tiene mucho dinero, o mucho acceso, o una especie de sexto sentido, pero en cualquier caso no se puede aprender. No es para aprender en un contexto de periodismo, de grado o algo así. Y en realidad es como básicamente es como un grillete que nos estamos poniendo, ¿no? Porque seguimos produciendo periodistas casi que con las lógicas anteriores de los medios y no con las actuales. Que es tipo, si el periodista no se encarga de difundir lugares donde se pueda mostrar, si no va a los lugares donde es importante que su información llegue, capaz que no llega, capaz que no tiene impacto, capaz que no tiene, es un montón de trabajo, y me pasa en muchos casos, y todavía me pasa con los alumnos, que dicen, no, pero esto no lo va a ver nadie. Bueno, no lo va a ver nadie, si no lo movés no lo va a ver nadie, obvio. Si sos vos solo con tu following de 26 personas porque sos alumno y estás recién empezando y publicás una nota y esperás que porque la nota es buenísima, el trabajo es espectacular, se vaya a leer mucho, y además, ¿por qué querés que se lea mucho y qué quiere decir que se lea mucho? Eso es empezar a mirar el tema de las audiencias como para también sacar ese estrés, ¿no? Pero comparto totalmente que es uno de los grandes temas. Buenísimo, gracias India y Ana por compartir esto, que también es como me siento súper identificado con lo que, con esta cuestión que plantean, con estas cuestiones, perdón. Tenemos un tercer grupo, ¿no? Dani, ¿tenemos un tercero y un cuarto? Un tercero y un cuarto. Entonces, Pato, te vi levantar tímidamente la mano. Sí, tampoco definimos vocero, pero o portavoz, pero nada, conversamos distintas cosas. En general ninguno tenía como un gran conocimiento en torno al tema de audiencias, no es nuestra especialidad. Algunos lo abordan desde el lado del análisis de métricas,
qué es lo que te puede entregar la información por esa vía. También sobre quizás a veces el grado de aislamiento que tiene un curso de periodismo emprendedor, en relación un poco a lo que estaba mencionando antes Ana, en relación como a el resto del plan de estudio, digamos, del resto de las asignaturas. Existe esa tensión entre, por ejemplo, como si existe un curso de análisis de audiencias propiamente tal, ¿qué énfasis tiene? ¿Qué pasa si quien hace ese curso viene de un mundo en donde el periodismo es todo sobre volumen? ¿Cómo eso aplica a un curso de emprendimiento donde estamos pensando quizá en lógica de productos más pequeños? Entonces ahí hay algo también interesante. Y por último, como que la última conversación que tuvimos con Silvia y con Juan, era un poco esto de no perder la perspectiva de que al otro lado hay seres humanos, no hay una masa, digamos, sin rostro ni identidad. Que los estudiantes suelen perder eso de vista, porque nuestro periodismo está construido para ignorar, digamos, no para reconocer. Y por eso hoy está todo un tema en torno al reconocimiento de la identidad. Pierden de vista que hay seres humanos al otro lado. Incluso si tienes 26 seguidores, puede que esos 26 tienen rostros y aspiraciones y deseos, temores, sueños, y vale la pena, digamos, conocerlos, pero cuesta sacarlos un poco de esa lógica. Eso. Total. Sí, son formas heredadas que bueno, vienen a meterse también en las nuevas maneras de trabajar proyectos periodísticos. Creo que eso que decías, Pato, de trabajar los proyectos de emprendedurismo que están focalizados en audiencias, en comunidades más dedicadas y concretas, requieren de otro tipo de estrategias para audiencias, y creo que el de doble de las audiencias en dos caras, creo que hay un componente obviamente algorítmico o de growth hacking que hay que hacer, que tiene reglas que se pueden ir actualizando, pero cuando estás empezando tenés que realmente saber a quién en concreto, sin growth hacking y sin nada, porque no precisás hacer masa. Eso es como de otra actividad. Después podés capaz necesitarla para otras cosas, pero necesitas saber a quién vas primero, y en general son personas. Entonces hay un desarrollo de eso que muchas veces es un gran problema, que es como, bueno, ¿esto para qué lo estoy haciendo? Es como, y lo estás haciendo para que te lea alguien que pueda estar interesado en lo que estás haciendo, o acomodar lo que estás haciendo a los intereses de esa persona a la que querés llegar, que es como, bueno, si trabajamos para ellos, se supone que tenemos que ignorar menos, ¿no? Tal cual. Jenny, ¿vos querías decir algo? Sí, allí yo quería decir que frente a la pregunta que hoy mismo nos estamos analizando, hay que considerar un tema que es importante y es posible que ocurra en Latinoamérica, al menos en mi país hay carreras de periodismo y hay carreras de comunicación. Entonces, por ejemplo, en carrera de comunicación, el alumno ya tiene ciertas materias que le ayudan posiblemente a visualizar, ya cuando llega a administración de medios o llega al módulo de empresa informativa, ya trae un conocimiento de otras materias en las que también se analizan públicos, que se analizan audiencias, que se analizan todas esas técnicas, estrategias, herramientas para llegar a las audiencias. Entonces, eso sí es un elemento importante. No solamente la carrera de periodismo, porque ahí es posible que sí tengan muchos de los inconvenientes que ahora mismo ustedes comentan, pero yo, por ejemplo, en comunicación no los tengo. Yo llego a octavo ciclo, estoy en octavo ciclo, y los chicos ya traen todo ese conocimiento, entonces les es mucho más fácil entender a quién nos vamos a dirigir como producto, mapear ese público, analizarlo, la audiencia como tal, y hacer incluso unas estrategias al momento de cuando miramos el trabajo, la parte de cómo vamos a distribuir nuestro producto, y ya tenemos totalmente mapeado con todas estas otras técnicas de otras ramas de la comunicación. Sí, es como, me queda una cosa antes de dar paso quiero darle paso al otro grupo porque tenemos que pasar rápido a hacer el ejercicio, pero yo creo que un concepto sobre esto que estaban hablando es que es tan fácil olvidarse de que probablemente todas las personas a las que les puede importar tu trabajo quizá no sean todas las personas a las que está llegando, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar, eso es gestión de audiencia finalmente y de comunidades. Silvia, ¿vos estás por el otro grupo? ¿Por el grupo 4?
No, estaba con Patricio. Si quieren, si da tiempo al final. No. Sí, eso, porfa, porque así nos quedan unos 40 minutos de actividad y quiero que nos metamos en el ejercicio que les vengo a proponer. Así, ¿alguien del otro grupo, del grupo que no habló? Bueno. A ver, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes con Hola. todos. De Trujillo, Perú. Bienvenido. Bueno, también con la misma experiencia de algunos del grupo que venimos pues del periodismo tradicional, de enseñar el periodismo tradicional a esta nueva tendencia, ¿no? Con algunas experiencias complicadas, ¿no? Porque todavía nosotros como migrantes estamos recién experimentando algunas cosas y en el Perú también en las universidades se está recién implementando este tipo de cursos o tendencias para emprender en los chicos, generar empresa, ¿no? Entonces, me parece valiosísimo este tipo de cursos y debería masificarse más porque lamentablemente antes se enseñaba siempre a los estudiantes a egresar de la universidad a hacer periodismo, pero no se les enseñaba la tendencia a generar sus propias empresas, ¿no? Entonces de eso quiero felicitarlos a ustedes por esta iniciativa. Solamente eso, ¿no? Bueno, impecable, gracias. Bueno, genial. Si les parece, pasamos a ver, parte vamos a pasar a la siguiente parte del programa, que es básicamente, yo quiero que se lleven algo que puedan implementar en sus clases que de algún modo ataque estos problemas de los que ya hablamos de diferentes formas. Solamente una propuesta, algo que me ha funcionado bastante bien a mí, no solo en clases, sino también a la hora de ayudar como consultora a pensar audiencias bueno, ya como con más de 20 medios en Latinoamérica he trabajado, y en general este proceso a la mínima permite como identificar eso, ¿no? Tratar de pasar esa barrera mental que es la que nos hace olvidarnos de a quién le puede importar el trabajo que hacemos, y cómo comparar eso o identificarlo y comparar si esa es la gente a la que estamos llegando o no, poder tener claro si es la gente a la que estamos llegando o no, y si no, tomar medidas para intentar hacerlo. O sea, para mí esto que vamos a ver es un ejercicio como muy, muy básico y que va muy en la línea vieron que les dije que las audiencias para mí tienen dos caras, o sea, la gestión de audiencias tiene dos caras, una que es más de growth hacks y de algoritmo, que es básicamente seguir las reglas de las plataformas de redes sociales, todo el trabajo de posteos pagos, todo el trabajo de eso, de encontrarle la vuelta al algoritmo para que lo que nosotros hacemos siga estando visible. Estamos en una época en la que las plataformas no priorizan el contenido informativo, priorizan otras cosas, entonces estamos como que batallando contra eso, y el periodismo que hagamos, sea emprendedor, mainstream, lo que sea, tiene que ser adaptativo y reactivo a las reglas de esas plataformas, porque si no, básicamente no nos van a ver. Cualquier alumno que, no estaremos de acuerdo, cualquier alumno que espere que esto le caiga de arriba, va a empezar con mal pie, seguramente su andadura en el mundo del periodismo. No podemos convencerlos como docentes de todo, pero sí podemos proveer algunas cosas, algunas herramientas como para que empiece a acercarse a eso y para que vea que es fácil, que no hay ningún misterio, ninguna magia en empezar a acercarnos a las personas que forman parte de la comunidad dentro de lo que es lo que reporteamos. Entonces, la herramienta que les voy a pasar a mostrar ahora en 2 minutos se llama mapa de comunidades, o en inglés network mapping, que básicamente lo que quiere decir es una forma de poner el problema en el centro y encontrar todas las instancias dentro de una comunidad o de la sociedad civil que puedan estar vinculadas o interesadas con el tema o con la actividad del medio de comunicación que esos emprendedores están empezando a pensar en sus cabezas. Si el curso que ustedes están haciendo sigue de algún modo la currícula sugerida en la primera vuelta de la red de profes, van a ver que es como un trabajo en el que se va avanzando en los distintos conceptos. En mi caso también le pido a los alumnos que durante el semestre que trabajamos desarrollen una propuesta de medio,
Y la primera pregunta para desarrollar eso es básicamente decir, bueno, ¿para quién vas a trabajar? No solo qué te gustaría hacer o qué temas te interesan, sino, bueno, ok, pero ¿para quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué forma? Entonces el mapa de comunidades, a mí me parece que, o sea, me ha servido mucho para abrir ojos en ese sentido. Entonces les voy a pasar a explicar muy brevemente de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de mapas, y les voy a mostrar una serie de ejemplos, un par de ejemplos apenitas. Así que voy a compartir rápidamente mi pantalla. Denme un momento. Ahí vamos. ¿Ahí me ven? ¿Ven bien, no? Bueno, este es un primer ejemplo de este famoso mapa de comunidades, que tiene como un ejemplo muy básico, ¿no? Tengo que cubrir una elección, unas elecciones nacionales, digamos. Si mi proyecto periodístico, o sea, un medio, o sea, una investigación periodística, gira en torno a la cobertura electoral, podemos empezar a encontrar diferentes comunidades donde donde habría un interés por lo que estamos haciendo, y donde puede haber también una oportunidad económica en algún momento. Estamos buscando también socios, gente que pueda estar interesada en pagar por nuestro trabajo como suscriptores, o sea, no son solo consumidores, o sea, haciendo la clásica rueda de captación de audiencias, también las captamos para que consuman lo que hacemos y capaz que para que se vinculen más con el periodismo que hacemos. Entonces, en este ejemplo, que son elecciones generales, bueno, obsesionados con la política, gente preocupada por la salud, activistas sobre el medio ambiente, gente que no tiene interés en la política, gente que vota por primera vez, padres, en fin, si seguimos, vieron que hay algunos diagramas que están vacíos. Este diagrama se puede hacer muy, muy grande y muy extensivo, y es un poco la idea. Ahora les voy a mostrar un ejemplo como muchísimo más dedicado. Esto lo trabajamos en una clase con una alumna de una materia vinculada a emprendedurismo y periodismo comunitario, que era básicamente, bueno, su proyecto era tratar de ofrecer algún tipo de vehículo de información para la comunidad armenia en Uruguay. Es una comunidad bastante grande para lo que es Uruguay, hay más de 16.000 personas que participan de esta comunidad. Esta chica es parte de esa comunidad también. Y entonces, en vez de poner un tema, puso una comunidad en el centro. Dijo, bueno, yo quiero trabajar para esta comunidad, pero lo que yo voy a hacer, no quiero que sea lo que a mí se me ocurre hacer, sino que me gustaría que mi proyecto se adapte a lo que me diga la gente sobre qué necesita, o qué alternativas de información o qué necesidades informativas tiene. Entonces, antes de diseñar una investigación de usuario, ¿no? Un user research, para empezar a saber estas cosas, hay que ver dónde los podemos encontrar. Entonces ya empezó por la parte más, digamos, abstracta: centros educativos, organizaciones de la diáspora. Hay otros como menos claros, menos definidos, descendientes de inmigrantes del siglo XX, hay que ver dónde los buscamos, pero es un lugar a donde habría que ir a buscar gente. Hay espacios dedicados a la religión, hay espacios dedicados a negocios, hay medios de comunicación, hay clubes deportivos, hay clubes sociales. En todos estos espacios vieron que de los cuadros más grandes empiezan a salir cuadros más chicos, ¿no? Entonces, alrededor de lo que son los centros educativos, bueno, en un siguiente nivel empieza a señalar cuáles son los centros educativos. Después, esta alumna se tomó el trabajo además de interconectar algunos espacios, cosa que no es tan necesaria para este ejercicio, porque lo que queremos es saber dónde están estos lugares, pero miren la cantidad de espacios a donde obviamente hay personas, ¿no? Las comunidades, o sea, son o sea, están las grandes comunidades, las organizaciones y las personas que forman parte de esas comunidades, y en definitiva las personas. Entonces, una vez encontradas estas instancias, y una vez identificadas las personas atrás de estas instancias, cuando vos lanzás un proyecto periodístico, o cuando estás por lanzar un proyecto periodístico, les mandás una encuesta, les pedís una entrevista, o cuando lanzás el proyecto, les mandás la newsletter, les ofrecés la newsletter, los invitás a un evento, les contás un poco lo que estás haciendo. Esto es empezar a trabajar audiencias de una forma personal. Y por supuesto, es un ejercicio de mucho trabajo, porque claro, trabajar en función de lo que las personas
O sea, las personas no van a tener una idea súper clara de, yo quiero un medio de esto. O sea, algunas te lo podrán decir, pero otras no necesariamente, y te van a hablar de sus problemas, lo que para ellos es más importante dentro de la comunidad. Ahí viene después un diseño de investigación de usuarios, seguramente son cosas que las van a ver en módulos posteriores, hablando de design thinking, de producto, pero este es un ejercicio como muy básico para trabajar y enseñar el tema audiencias. Una vez que tienen esto, pueden pasar a tener un Excel en el cual casi que por organización o por comunidad, empiezan a haber nombres, contactos y personas definitivamente a las cuales empezar a acercarse. Entonces yo creo que ahí es como que empieza a estar la clave. No sé si ustedes habían hecho un ejercicio así en algún momento, se lo habían encontrado, las personas que hicieron periodismo tradicional, que trabajaron en periodismo tradicional, seguramente puedan haber hecho esto para armar el esquema de fuentes, ¿no? Esto no difiere de cuando vos te asignan un tema, digamos, no sé, salud, y tenés que empezar a gestionar, bueno, si es Ministerio de Salud, organizaciones vinculadas a la salud, instituciones privadas, etcétera, etcétera, y empezás a encontrar a las personas ahí, y son las personas a las que tenés que contactar y decir, hola, trabajo en tal medio, me voy a dedicar a salud, estoy acá por cualquier cosa, es como empezás a trabajar fuenteo. En este caso, podemos usar la misma herramienta para encontrar a la gente que nos va a leer y a la gente que probablemente en un futuro nos pueda apoyar nuestro medio, y a partir de la cual podamos empezar a trabajar modelos de negocio que tienen más que ver con la lógica de medios emprendedores, y todos los modelos de negocio que en Sempramedia hemos encontrado, que son los que se usan y se desarrollan para tratar de buscar la sostenibilidad. Entonces la invitación que les quiero hacer es a que se tomen no sé, Dani, cómo estamos de tiempo, si querés que hagamos 5 minutos en vez de 10, para que cada uno intente hacer un mapita. Les voy a compartir acá un template como para que si lo quieren hacer ahí mismo en el espacio en la PPT, lo puedan hacer. Se los voy a mostrar rápido ahora por acá, se los estoy compartiendo en el chat. Todas las personas que entren, esto ya tiene permiso de acceso. Si van en el slide 1, hay un ejemplo, que es básicamente el mismo, solo que acá se le cambiaba el asunto, pero es el mismo ejemplo. Si van al slide 2, les dejé armados un montón de diagramas. Si cliquean ahí van a encontrar los cuadros. Lo que les pido es no empiecen a llenar este archivo, porque es uno para todos. Hagan copias y hagan copias individuales y empiecen a trabajarlo ustedes en ese slide 2. Elijan un tema o una comunidad o un asunto y empiecen a ver cuáles serían las comunidades o los grupos de interés alrededor de ese tema o comunidad o problema principal. Nos tomamos unos, Dani, 5 o 10. Perfecto, 5. 5, bueno, en 5 Claro. minutos los espero, hacemos una puesta a punto, vemos qué cosas salieron y terminamos un poco hacemos una ronda como de preguntas y cuestiones sobre este ejercicio en particular. Entonces, en mi reloj son las I1, si les parece a las I6 los vuelvo a convocar. Lo pueden hacer también en un cuaderno, ¿eh? No, acá no hace falta. O sea, mientras lo puedan compartir y puedan hablar de eso, estamos bien. Ahí les espero.
Bueno, después de este ratito con esta buenísima música que nos puso Dani, me encantaría escucharlos. Entiendo que en este tipo de encuentros nos ponemos medio alumnos, en el sentido de que hay muchos no quieren compartir, y dicen, no me dio el tiempo. La invitación es a que tenemos 10 minutos para compartir el trabajo. Silvia, veo que ahí está levantando la mano. Así que podemos empezar. Me gustaría ver cómo les fue con los mapas y qué eligieron, y tienen permiso también para compartir. Si quieren compartir su vista de la presentación, ya les habilité. Silvia, te escuchamos. Sí, un poco, bueno, el trabajo que yo hice es un poco pensando en mi clase del siguiente cuatrimestre que tengo que dar, porque un poco lo que les quería comentar hace rato es que en las escuelas donde yo doy clases, en realidad no hay esta materia, ¿no? No hay una materia de periodismo emprendedor, y ese es un gran problema para mí, porque yo tengo que aprovechar entonces los espacios de otras materias para incluir temas como estos, que a mí se me hace que sean básicos, que los alumnos ahora en día tienen que tener en cuenta. Entonces, bueno, pensando justo en eso, en cómo a un grupo le tengo que enseñar este tipo de cosas, yo había planeado para mi siguiente curso hablar de que la escuela donde yo doy clases tiene un problema de comunicación entre sus diferentes partes, ¿no? Parece mentira, damos comunicación y periodismo y tenemos un poco de problema de comunicación. Entonces yo había planteado que mis alumnos crearan una newsletter, justo, ¿no? Y entonces esta newsletter sería como el centro, y hablar entonces de productos de comunicación, y justo entonces hablarle quiénes serían nuestros públicos, nuestras comunidades, a quién va a llegar, ¿no? Que me sirve entonces este mapeo que hicimos ahorita, y decir, bueno, los primeros que van a recibir esa newsletter son los alumnos, pero además tenemos 3 carreras, ¿no? Entonces tenemos que analizar cuáles son los intereses, las características de los alumnos de esas 3 carreras. Estarían también los profesores, ¿no? En un segundo grupo, qué temas que a veces igual y a lo mejor ellos escriben, pero también creo que es importante analizar como audiencias, ellos también quisieran recibir un tema que les interese, ¿no? Tendríamos, entonces, mis grupos a donde yo llegaría con la newsletter serían alumnos, exalumnos, profesores, administrativos, directivos, ¿no? Que serían, creo, no sé si por ahí se me ocurran otros, pero cuando menos esos, y entonces empezar a analizarlos, y en este análisis de ver cuáles son mis comunidades a las que voy a llegar, pues entonces empezar a hablarles de periodismo emprendedor, ¿no? Ok, vamos a analizar un público, con qué herramientas, cómo lo hacemos, y luego analizamos los productos, y luego analizamos los procesos de esos productos, y luego la planeación, y hablar de sostenibilidad. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo había pensado, y les digo, o sea, el ejercicio de ahorita era pensando cuáles serían mis comunidades a donde puede llegar esa newsletter, ¿no? ¿Las listaste en algún lado? Me da curiosidad cómo llevaste el mapa. Ay, acerca ahí, a ver si lo llevamos a ver. Salieron un montón. Sí. Contanos un poquito del medio. Yo no sé cuál alcanzo a leer muy bien, pero puede ser un problema medio de... Es que, bueno, aquí al centro puse y luego los públicos, ¿no? Pero en la escuela tenemos 3 carreras, entonces, bueno, serían profesores de las 3 carreras, ¿no? Alumnos de las 3 carreras, exalumnos de las 3 carreras, claro, ¿no? Entonces, un poco habría que tener también temáticas para todos ellos. Claro, ¿no? y fíjate que, por ejemplo, en exalumnos de las 3 carreras, si tu universidad tiene un departamento de alumni, es por ahí que los empezás a buscar, porque, o sea, vas a tener que ir a hablar con el alumni y decir, mira, el proyecto está apuntado para acá, necesito tu base de datos para poder llegar a ellos. Para llegar a los otros, a los estudiantes que ya tenés, probablemente sea otro lado donde tengas que ir a hablar. Digo, ahí es donde empiezan a aparecer como los pequeños problemas a resolver, pero son mucho más fáciles de resolver que dónde están. Que es un poco curioso, porque mi escuela es una escuela muy pequeñita. A veces tenemos grupos de 2 personas, ¿no? Hasta 10 personas, que 12 son lo máximo que tenemos en esa escuela. Y es muy chistoso, porque en realidad los exalumnos, teníamos una persona que era la recepcionista, que ella en realidad empezó a hacer una base de datos, pero más como sus amigos, de quienes la seguían en Facebook, de quienes la seguían, y esa es la base de datos que utilizamos, o que yo estaba pensando como recuperar para crear una base de datos que la escuela a veces no la tiene completa, y que esta persona, como nos trataba a todos,
pues tiene contacto con todos, ¿no? Entonces es Claro. muy curioso. Buenísimo, buenísimo, Silvia. Genial. ¿Alguien más que quiera animarse a compartir acá con nosotros? No me sean tímidos, no me sean alumnos. No, a ver, yo simplemente que quería comentaros que como veis estoy en el despacho porque me coincide con hora de tutorías. Por eso estoy con la cámara apagada, o sea, estoy en la universidad y claro, estoy con la cámara apagada, intento seguir el curso, pero justo he tenido que atender a un alumno que ha venido y bueno, era simplemente comentaros esto, ¿vale? Y no me ha dado tiempo a hacer, pero sí Vale. es un mapa que sí que utilizamos para identificar las audiencias, muy similar también a estrategias de mapa de visualización, de desarrollo de contenidos y sí, bueno, que muchas gracias por compartir las experiencias porque siempre es un gusto, ¿no? Y bueno, disculpad que esté eso con la cámara apagada, pero es que estoy en mi hora de tutorías de hoy. No hay problema, no hay problema. Tenemos unos 14 minutos más. Los escucho. Incluso si tuvieron problemas y no lo llegaron a hacer, compartamos los problemas acá. La idea es que tengan algo que se puedan llevar para poder usarlo en sus clases. Mira, yo voy a aprovechar para poner una pequeña contribución. No he hecho el mapa, pero como sí que lo trabajo habitualmente en clase, sí que quiero compartiros la dificultad que encuentro con mis alumnos cuando tienen que identificar las audiencias, ¿no? Que utilizamos también este mapa que mezclan los conceptos de audiencia tienden a irse mucho al recurso tecnológico, en lugar de reflexionar sobre lo que es el concepto en sí de audiencia. Esta es una experiencia que he visto cuando hacemos estos mapas con los proyectos de mis alumnos, ¿no? No Claro. sé si es algo normal, si os ha pasado, bueno, tú que eres el experto en estos temas. O sea, ¿y cuál es el problema en concreto que tenés cuando estás haciendo eso? Que no me quedó claro. Que en lugar de identificar las audiencias Ajá. potenciales, ¿no? y reflexionar sobre ellas, Sí. tienden a ponerte la plataforma. Ah, claro, sí, sin duda, sin duda. Es que Que no quiere empieza... decir que no se pueda poner la plataforma también, ojo, pero no Claro. es el objetivo, entiendo yo. Entiendo que el objetivo es pensar en el concepto de audiencia y de targets, ¿no? y de grupos de interés, más que poner un grupo de Facebook de tal, que puede coincidir, pero tienden a irse directamente al recurso tecnológico en lugar de reflexionar sobre lo que es el concepto de audiencia en sí. Esto es lo que yo he experimentado cuando trabajo con este mapa con mis alumnos, ¿no? Cuando pensamos en las audiencias. En general lo que yo veo es cuando empiezan y bueno, siempre cuesta como agarrar estos conceptos, entonces en general te dicen, bueno, yo quiero hacer un proyecto sobre periodismo vinculado a la astrología en TikTok. Decís, bueno, pero espera, ¿por qué TikTok? O sea, ¿por qué tiene que ser ahí? No, bueno, porque es la plataforma que yo uso. Ok, me parece bárbaro, me parece bien el ejercicio. Estamos en un entorno universitario donde también tienen que probar cosas y yo por lo menos como profe agradezco, o sea, que se animen a probar y que si tienen que experimentar con plataformas sea en mi curso, pero siempre quiero que tengan esa idea de, bueno, me parece bárbaro, pero ¿para quién? ¿Con quién vas a hablar primero? Al menos tenés que venirme con... Esto me lo decía siempre un profesor de comunicación escrita cuando se usaba el clásico, mucha gente se pregunta, decís, bueno, ¿con cuántos me vas a venir? ¿Cuáles son los mucha gente? Entonces, ¿cómo me vas a contar o cómo me vas a ver? Como mínimo tenés que empezar a aprender a que estos intereses o estas dudas empiezan a consultar. Entonces andá ahí a TikTok, a tu comunidad en TikTok y volvé y contame algo de por qué tiene que ser ahí, qué necesidades hay en ese espacio, qué es lo que justifica que empieces ahí. No porque el profesor vaya a validarlo o no, sino porque en general los proyectos que empiezan sin una idea clara sobre esto y sin un conocimiento claro, tienen menos chances de poder continuar porque no tienen audiencias. Entonces son básicamente ejercicios de estilo sin que nadie los consuma. Por supuesto que hay muchísimos proyectos de periodismo emprendedor que empezaron no empezaron con una investigación de usuario, pero sí empezaron con un conocimiento muy profundo de su ecosistema y de las necesidades que ahí había.
en este caso, en proyectos de periodismo emprendedor no tenemos en general ese conocimiento, o no tenemos ese análisis por parte de los estudiantes, pues si se los pidiéramos, se nos iría un buen pedazo de la materia en eso, ¿no? Gracias, Ana. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya hecho el ejercicio? Yo, bueno, India, con dale. con cierto resquemor, pero porque se trata de un trabajo que estamos desarrollando ahora en una materia que se llama Cultura Digital, que es que también empezando a pensar en las audiencias, es una materia de primer año, así que estamos yendo muy de a poco. Ajá. Nosotros, los y las docentes, vamos de a poco, pero los chicos van a 50.000 por hora y se engancharon mucho, por suerte. Y lo que les hicimos hacer, ahora si puedo o si corresponde comparto la pantalla, es una encuesta sobre consumos de medios y plataformas, tratando de que estén representadas todas las generaciones, que eso, bueno, fue bastante interesante entre nosotros, entre el equipo docente, decir, bueno, dividimos por rango etario, ¿no? Bueno, hablemos de generaciones, bueno, pero el consumo de alguien de 40, la verdad es que se asemeja, o 45, quizás se asemeja mucho a uno de 30, bueno, eso es otro día. Y lo que estamos ahora, que en 3 semanas llegamos a 500 encuestas y la idea es llegar a 1000 para tener como un universo bastante representativo de distintas generaciones, como les decía, es, bueno, con eso vamos a hacer un informe que nuestra idea es publicarlo en medios relacionados a la temática, pero estaba haciendo como este networking de nuestra comunidad, ¿no? ¿Para qué lo hacemos más allá digamos, del trabajo dentro del aula? Que es un poco, ¿quieren que comparta pantalla o corresponde, Seba? Dale, No sé. dale, claro. Bien. No sé si ahí se está viendo bien. Ahí se ve. Bien. Bueno, ahí puse en el centro la encuesta y el análisis sobre el consumo de medios y plataformas que estamos haciendo y desarrollando. Y también un poco de nuestra idea es, por un lado, seguir posicionando al instituto donde trabajo como un lugar donde se genera contenido, además de lo que se hace. Entonces, relacionarnos con académicos e investigadores, con medios y redes que aborden la temática, ¿no? En Argentina tenemos bastantes nuevos o no tan nuevos medios que escuchan a las audiencias, que están ahí como permanentemente viendo qué pasa con los jóvenes, más allá de que es un interés genuino de todos los medios, es cómo captamos el interés de los jóvenes, ¿no? O de los más chicos incluso. Vos trajiste a colación el tema de TikTok. La comunidad de nuestra institución, para que vean las cosas que hacemos, más allá de que no sea como un compartimento estanco de un proyecto dentro de una materia, estudiantes de otros años desde ya, y futuros estudiantes, ¿no? También como para mostrar qué estamos haciendo, que el lugar donde estamos no solo forma para las redacciones y las nuevas plataformas, sino que también investigamos, pensamos y analizamos críticamente este ecosistema en el que estamos insertos. No sé cómo Está lo buenísimo. Una pregunta como muy básica, también para que con esto contestemos o abarquemos en estos últimos minutos la pregunta de, una vez que presentamos este ejercicio para que un alumno lo haga para un determinado tema comunidad, ¿cómo les damos feedback? ¿No? Entonces, creo que una parte como que enseguida se me prendió dentro de tu diagrama era, bueno, la comunidad de la institución. Bueno, ¿y cómo te parece? Una pregunta sería, ¿cómo desagregarías vos, que conocés la institución por adentro, el concepto comunidad de la institución, que lo tenías en un costadito ahí? Docentes, estudiantes. Ahí va. Nos siguen muchos chicos, chicas, no sé muy bien el rango etario, pero que les interesa lo que hacemos, que no son parte, pero te dicen, ay, hace tantos años y por fin hicieron este curso gratuito, no sé. Y ahí enganchan, pero que digamos, siguen a la institución o a la forma de comunicar o a las carreras que dictamos, que quizás por el momento no las pueden pagar, por ejemplo, pero que siguen y son parte de la comunidad también. Claro, imagínate que entonces de vuelta, ¿no? Como lo veíamos en lo que hablábamos con Ana y antes, y con Silvia sobre todo, ahí tenés imagínate que es casi que una basecita de datos que puede existir o no, pero una con alumnos, una con exalumnos y una con
futuribles, potenciales, gente que está cerca, alumnos que quizá podrían ser, como que se les puede llamar prospectos o algo así. Si vos tenés esas tres, o sea, también te sirve a los efectos de hacer tu encuesta, de mover el contenido de forma efectiva, y de que ese contenido, entiendo que en la escuela es para también fidelizar alumnos, o hacer que exalumnos vuelvan y tomen otros cursos, o que los estudiantes que estarían en posición de asistir a algún curso quizá más barato, o anotarse en alguna currícula, estén al tanto de lo que pasa. En realidad lo que estás haciendo ahí vos es un embudo, el famoso embudo marketinero de potenciales, exacto. Entonces, lo que estás haciendo con eso, además de poder vehiculizar esta encuesta de forma más efectiva, es empezar a tener más cercanía con esas personas. Eso es gestión de audiencias de forma como más en estas nuevas dinámicas, en estas nuevas reglas en las cuales sí tenemos mucho lo algorítmico, lo platformico, pero también las necesidades periodísticas y la brecha enorme entre medios masivos y consumidores, y las crecientes falta de confianza en la actividad periodística, se están empezando o se pueden subsanar únicamente con relaciones más interpersonales, que por ahí reflejan lo que eran los medios en otras épocas, incluso muy anteriores a las actuales. Entonces, si volvemos hacia ahí, es identificarlos, y el primer paso para identificarlos es encontrarlos a partir de procesos como estos, ¿no? Y una vez que lo haces, es una locura, pero la verdad es que cuando yo lo vi haciendo el máster dije, es como que también tenés como la trampa del obvio, ¿no? Como escéptico, decís, ay, vine hasta acá para aprender esto. Y decís, no, bueno, es mucho más que eso. Después tenés que ver cómo les llegás, de qué manera planteás el mensaje, cómo insistís, cómo te presentás como alguien válido, no extractivo, porque en general cuando vamos y decimos que somos periodistas es como que, bueno, no, a ver, vas a venir, me vas a sacar lo que querés saber y después te vas a borrar. Así, bueno, ahí hay un desafío también en no hacer eso. Los proyectos digitales independientes que llenan ese vacío informativo para tantas comunidades y que son como son nuestro, obviamente, la razón de ser de Sembramedia, no se pueden permitir eso, no se pueden permitir esas omisiones porque van derecho se les augura un futuro muy poco promisorio. Entonces, creo que es un buen ejemplo de cómo se avanza en este tipo de ejercicios y cómo se puede dar feedback. Nos quedan 5 minutos, quiero ser como, gracias India, por cierto. Nos quedan 5 minutos y quiero ser muy respetuoso del tiempo de todos, entonces para lo que quería dejar espacio es si hay alguna pregunta sobre este ejercicio, si hay alguna pregunta o reflexión sobre este aspecto particular del trabajo en clase con proyectos de periodismo emprendedor. De mi parte solamente reiterar que, bueno, obviamente que no tengo todas las respuestas, aprendemos en comunidad, ciertamente se aprende cuando se está en contacto con colegas como ustedes, y en ese espíritu quería abrir un poco el juego para que estos últimos minutitos respondamos a alguna pregunta o compartamos algún concepto. Ahí veo a Silvia que tiene la mano levantada. Adelante. Sí, un poco hace rato mencionabas que, bueno, que la parte algorítmica, la parte de medir audiencias y analíticas y todo, es cuando quizás ya tuviéramos un público más grande. Pero en una primera instancia tendríamos que medir como la parte más cualitativa, que es un poco lo que platicábamos con Patricio hace rato, ¿no? La parte más cualitativa. ¿Cuáles serían aquellas claves o aquellos KPIs que tendría yo que medir para hablar de la parte cualitativa? Porque, bueno, creo que cuantitativa, pues sí, las puedo ver en las plataformas con las que mido, pero cualitativamente, ¿qué tendría que ver o cuál sería lo básico? Mira, depende del objetivo, ¿no? Y esta misma respuesta es 100% adaptable al proyecto periodístico al que se esté dedicando un alumno, o vos, o quien sea. Pero es como, primero hay que pensar en cuál es el objetivo y cuál es digamos, la misión de ese proyecto periodístico. Si lo que vos necesitás o lo que vos aspirás es, decís, bueno, queremos lograr que las poblaciones migrantes se puedan adaptar mejor a los contextos a donde llegan para comenzar una nueva vida. Bueno, ahí tenés un set de impactos cualitativos que probablemente vayan a ser
por ejemplo, pueden ser testimoniales de migrantes que dicen, esta nota o esta actividad que organizó el proyecto periodístico me ayudó a tener más claro cómo sacar los papeles para conseguir una licencia de conducir en este estado. Eso es un impacto cualitativo. Entonces vos decís, bueno, mido el impacto de mi periodismo bajo esos estándares. De hecho, la medición de impactos, que tengo entendido que es otro contenido que va a tener este festival de periodismo, va por ese lado. De hecho, en una organización como Sembramedia, por ejemplo, no podríamos comunicar nuestro impacto de forma efectiva si no tuviéramos registro de este tipo de cosas. Nosotros tenemos que poder acreditar que estamos ayudando a la comunidad para la que estamos trabajando. Entonces, en el aspecto cualitativo empieza a ser eso. Una de las cosas que más se trabajan ahora, después de muchos años de aprender cómo ofrecerlo en las consultorías, es que los propios medios tengan conciencia de los impactos que tienen. Y eso es tanto a nivel interno como a nivel externo. Y a nivel externo puede ser eso, sucedió tal cosa, nos llamaron para hablar de tal tema, lo que nos inventa como referentes en tal asunto. Esa es la parte cualitativa. Aún así, en la parte cuantitativa, te diría que siempre una cosa que creo que hay que recomendarles mucho a los estudiantes es que no se rijan por las métricas cuantitativas tradicionales, porque ahí hay mucho riesgo de que caigan en la cantidad de páginas vistas, y en general depende tanto de la comunidad de la que te estés enfocando, del problema que estés abordando, que hacerle una lectura como muy clásica de analíticas tradicionales, siendo, no sé, eso, cantidad de visitas únicas, de sesiones, y eso puede estar enviando un mensaje erróneo sobre el buen desempeño o el mal desempeño de esa publicación para esas comunidades, ¿no? Entonces, hay un libro muy bueno que se llama Audiencias Imaginadas, que salió el año pasado, y en el que el académico que habla del asunto dice que básicamente estamos entrando en un contexto en el cual el concepto de audiencias se divide entre los datos exactos que nos dan las métricas más los datos intuitivos que nosotros tenemos sobre nuestras audiencias. Bueno, para reforzar lo intuitivo y que no sea una cosa que la define alguien que está dentro de un cuarto o de una redacción la mayor parte del tiempo, están estas formas de acercarse más cualitativas y que requieren también de procesos como muy reiterativos de escucha, sea con encuestas, con preguntas, con todo eso de que en periodismo tradicional nos decían que había, pero nunca nos mostraban a los periodistas cuáles eran los resultados de esas investigaciones. Simplemente bajaban y decían, esto es lo que hay que hacer. Bueno, tratar de abrirlo un poco más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si les parece, Dani, José, Abraham, ¿les parece ir cerrando? Por mi parte creo que hicimos un recorrido. Ojalá que esta herramienta, que es muy simple y se puede implementar, les sirva para los cursos, sean de la manera que sean los cursos que tengan. Y bueno, por mi parte siempre esté a disposición para pelotear ideas. Ahí lo veo a Rodolfo, con quien también nos vemos cada tanto, un par de veces al año para cuestiones parecidas a estas. Así que un gran abrazo, y les dejo el correo mío por si en algún momento quieren hacerme alguna consulta o compartirme alguna reflexión. Siempre a disposición para seguir hablando de estos temas. Y obviamente gracias, Dani y chicos, por hacerme parte de esto, y espero estar en los próximos como oyente. Gracias, Sebas. Bueno, primero agradecerte súper especialmente, recontra valioso el espacio, así que muchas gracias, y agradecerles a todos y todas por estar y por su participación activa. Por mi parte eso, y recordarles que nos vemos en un mes, el 26 de mayo, para el segundo webinario, que es sobre Design Thinking. Ya más cercano a la fecha les vamos a estar enviando bien el horario y el formulario para inscribirse. Así que muchas gracias. Abraham, José, dejo el cierre. Saludo en mano de ustedes. Hombre, al contrario, pues gracias a ustedes. Les estaremos haciendo también la grabación, y bueno, las invitaciones a sumarse a los próximos webinarios. Y nada, volver a hacer la invitación abierta a que sigamos haciendo red, sigamos haciendo comunidad entre todos los profesores que tenemos en el grupo, y bueno, pues a seguir aprendiendo. Muy bien, por mi parte igual, muchas gracias a todos. Sebas, estupendo, enhorabuena por la sesión.
Y igualmente animaros a los que no estéis dentro de o bien el grupo de Facebook que tenemos o bien en el grupo de WhatsApp, que podáis uniros a través de la página web de la red de profes, que podéis complementar el formulario y ahí bueno, intentar pues, compartir todas estas recursos y herramientas que periódicamente vamos compartiendo y fomentar un poquito más la interacción entre todos los docentes. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, el día 26 de mayo. Nos vemos. Adiós.